y vamos a terminar en el Peñón. Me dicen cuando hacemos transmisión, sí, estamos en transmisión. Bueno, saludos también a quienes se conectan a esta hora a las jornadas internacionales de literatura Andrés Bello. Estuvimos un poco retrasados por cuestiones de vuelos, de movimientos, de movilidad. En este momento estamos con el profesor Mauricio Montoya del municipio de Bello, con Hugo Javier y Joaquín Bioy del Putumayo, pueblo Camanzá. Estamos con Freddy Chicanana del pueblo de Matena del Cauca y con Pedro Ortiz Inga también del Putumayo. La idea es generar una charla sobre la oratura de los pueblos originarios del sur de Colombia. Acá tenemos representantes de tres de esas colectividades culturales, de estos pueblos ancestrales, que sabemos que son muchos más, sobre todo en el sur, donde por fortuna aún no todavía nuestros pueblos ancestrales. Entonces, sin más, es una presentación general. Invitamos a todos a que se conecten y sigan nuestras transmisiones, que nos acompañen en los distintos eventos que tenemos en nuestra programación. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, profe Montoya, Hugo, Freddy, Pedro, por estar acá. Muy amables. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, todos los que están aquí presentes y a los que nos ven virtualmente. Como se ha hecho en muchas ocasiones, los conversatorios pues tienen una propuesta y es escuchar la voz específicamente de los invitados a partir de unas provocaciones que realiza quien modera, en este caso me han invitado los chicos de la Gilapa que hagan esta moderación el día de hoy, a quienes agradezco pues por tener la confianza para este ejercicio. La mecánica que vamos a proponer es que al inicio a los tres invitados, a Hugo, a Pedro y a Freddy, yo les voy a lanzar una pregunta general. Ellos van a responder alrededor de esa primera pregunta y luego con una pequeña lectura de algo de su biografía y una lectura que yo haré de un texto que he seleccionado de su vasta obra, la que cada uno de ellos tiene. También les haré una pregunta particular para que ellos también respondan y finalmente pues daremos la oportunidad a ustedes que están acá o si desde las redes sociales quienes están viendo quieren hacer alguna pregunta, pues también lo haremos. Yo quiero comenzar antes de lanzarles a ellos la pregunta inicial diciendo que este conversatorio tiene un título muy bello, ¿no? Hora Literatura, y que desde ahí a mí me parece supremamente interesante que empecemos a rescatar lo que significa la oralidad, la palabra, la forma otra vez de encontrarnos a partir de lo que los pueblos originarios siempre nos han enseñado, que es la tradición oral y el rescate de las lenguas. Nuestro país tiene más de 100 pueblos indígenas, al menos reseñados, unos con mayor población, otros con menor población, alrededor de 64 lenguas todavía que se hablan en nuestro territorio, y eso creo que es una riqueza bastante grande. Y hay un elemento muy interesante, es una palabra que cuando uno recurre a ella deja mucho que pensar, sobre todo en su etimología, y es un poco lo que quiero en primera instancia preguntarles a ellos. No sé si ustedes se han puesto a pensar lo que significa la palabra cosmos. La palabra cosmos es una palabra que viene del griego, que es bastante particular y significa orden. De hecho, si nosotros tuviéramos la oportunidad de leer la Biblia en griego, ustedes se enterarían al decir que se pasó del caos, que en griego es desorden, al cosmos, al orden. Y eso es bastante llamativo porque la palabra a lo largo de su historia ha venido alcanzando una serie de matices. Y si uno piensa en la palabra cosmovisión, ¿qué querrá decir entonces eso? La cosmovisión es la forma como los pueblos piensan el orden del universo según sus propias tradiciones. Eso es algo muy interesante. Entonces,
Los pueblos afro, gitanos, indígenas y otros pueblos étnicos del mundo utilizan mucho ese concepto, el concepto de cosmovisión, como esa forma de organización del mundo según sus tradiciones. Dicho eso, yo quiero empezar preguntándole a Freddy, a Pedro y a Hugo, ¿cómo sienten ustedes que la cosmovisión particular de cada uno de sus pueblos, y ahorita Yandel decía de cada uno de los pueblos de los que ustedes vienen, cómo sienten ustedes que esa cosmovisión particular atraviesa su poesía, su literatura, su narrativa y su trabajo con el arte de las letras? Quisiéramos empezar, Pedro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Mi nombre es Pedro Ortiz, vengo del departamento de Putumayo. Para mí es muy grato poder compartir aquí este espacio con el maestro Freddy Chicangán, un poeta que tiene una vasta trayectoria de conocimiento del país, lo mismo que con Hugo Javier, unos referentes, ¿no?, de la literatura de los pueblos originarios aquí en el país, así que estoy muy honrado y agradecido por esta posibilidad. Bueno, con respecto a la pregunta, creo que la cosmovisión que presento en mi caso, como heredero de una cultura que hace parte del departamento de Putumayo, especialmente Inga. Yo tengo ascendencia inga de parte de mi abuelita, la María Mercedes Alzazoy, y también de mis abuelitas, ¿no? Y ya no nos acompaña, pero creo que ese compartir con ellas fue fundamental, ¿no?, porque posteriormente sería todo este trabajo, este intento de comunicar a través de las palabras lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Yo lo comentaba en alguna ocasión que mis primeros referentes literarios no los encontré en las bibliotecas, ¿no?, sino que los encontré precisamente en compañía de mi abuela, porque sucede que en los pueblos originarios se expresan por lo general de una manera bastante poética, ¿sí?, en su cotidianidad. Recuerdo que una vez regresaba con mi abuela del campo, regresábamos a la casa y en la casa no había uno. Entonces mi abuela decía: la soledad no ha soplado la candela, haciendo referencia a que en la casa no había nadie, obviamente. Entonces, ese juego de palabras, que se utiliza, yo creo que poco a poco van abriendo obviamente las posibilidades para seguir explorando en ese campo, ¿no? Después vienen algunos aspectos que adquieren un poco más de profundidad en el mismo sentido de las palabras, ¿no? En el 2015 publiqué esta obra que se llama Samay. Samay es una palabra en inga que significa aliento o respiración. Dicen los que saben que a través del Samay se puede aprender de las personas, de los animales y de cada ser que habita el universo. Y cuando se logra esa conexión universal que es el Samay, se queda con la energía bonita de dentro del corazón y viceversa. Entonces esa conexión universal que une a las personas es el Samay. De igual manera, Samay, como el soplo de vida, una descripción gráfica sería lo que está haciendo aquí la imagen, la acción de soplar, ¿no?, la acción de soplar y de curar a través del soplo, ¿no?, del aliento de vida. Entonces ese tipo de significaciones, ese tipo de cosmovisiones que parten pues de nuestros pueblos, creo que dotan de alguna manera mi obra en particular pues, de
de cierto significado, ¿no? Que puede recrear en las personas que lo escuchan, personas que me leen, pueden evocar este tipo de paisajes, que son los paisajes del suroccidente de Colombia. Pues creo que eso sería. Gracias, maestro Freddy. Bueno, Adinchisi Machicunas, buen tiempo para ustedes, amigos, amigas, y para las personas que nos están escuchando. En realidad, esto de la creación de nuestros pueblos originarios es un camino, ¿no? Y ese camino pues está marcado desde luego por lo que se ha llamado la cosmovisión, digamos, el sentir de nuestra gente. Cada pueblo tiene sus diferentes experiencias, tanto históricas, culturales, de luchas. Y en la parte de la cosmovisión, nosotros como yanacunas, pues somos de la misma familia que se conoce como quechua o quichua en el continente, y tenemos algunos elementos de esa cosmovisión andina que parte del mundo inca, ¿no? Pero igualmente en la zona del macizo también se ha consolidado un tipo de mirada del universo a partir de las montañas, de las huacas sagradas, del agua, de las plantas como la hoja de coca, el mambe, también el tabaco. Y ahora último se ha venido trabajando bastante algunas plantas como la ayahuasca, y estamos también haciendo camino para recuperar una planta que se conoce como la planta de páramo. Son plantas visionarias que también ayudan en ese camino de recrear la cosmovisión, pero al mismo tiempo que nos dé elementos para poder recrear esos mundos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho siempre acá con los hermanos, acá con Hugo hemos estado caminando y compartiendo, y qué grato encontrarnos por ahí con Vito y acá ahora con Pedro, porque este es un camino bastante bonito, pero es duro, porque se trata de, primero, no pasar tal y cual lo que los pueblos indígenas vienen o tienen en su historia, ¿no? Porque ahí no estaríamos haciendo mucho, ¿no? Hay relatos mitológicos que deben quedar tal y cual como las comunidades los han venido recreando. Pero hay otras cosas que sí tenemos que trabajarlas, y sobre todo nosotros nos hemos ocupado de crear, que es un tema que por lo menos ahí podemos decir, bueno, es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros concebimos y lo que nosotros aportamos. Porque los antiguos dejaron sus aportes, bueno, pero nosotros, ¿cuál es nuestro aporte? Y en eso viene el trabajo de la palabra, que es un poquito, ustedes saben que hay que ponerle todo el cariño y el amor. Claro, van llegando elementos del territorio, de las cosmovisiones, de los sentimientos de la gente, pero también nosotros nos toca irnos nutriendo de las experiencias que hemos aprendido de otros hermanos en este camino de la oralitura. Hemos aprendido, de igual nos hemos nutrido en estos encuentros, en encuentros con los hermanos mapuche, con los mayas, con los tojolabales, con la gente el navajo, los sioux. Y entonces vemos que en la medida en que cada cual vamos soltando esa palabra, esa creación, pues nos vamos alimentando, ¿no? No somos realmente, no tenemos todo completo, pensamos que todavía tenemos mucho que investigar, mucho que profundizar, y realmente la oralitura, que es ese encuentro entre el oral y la escritura, pues está en camino. Hemos avanzado un poquito, hemos logrado que se interesen algunos en Colombia. Ya hay por ahí algunas tesis de algunas universidades,
Pero nosotros pensamos que acá hablando con Hugo ahora de que hay que ir como sentando bases para que eso a nivel del país fluya más, porque no es una cuestión de, digamos, de un modismo, ni una, digamos, ni una situación de que nos hemos inventado, sino que es un proceso histórico. La palabra oralitura viene desde la zona de África, y en África, a través de Yorofal, que fue un investigador, y después un hermano mapuche, Licura Chihuahua de Chile, la retomó, la colocó en el ámbito en Chile, y de ahí nosotros ya la trajimos a Colombia y ya la hemos hecho caminar. Ya ahí hay varias cosas que ya ha hecho historia, tanto lo que Hugo ha hecho en la parte de la participación a través del Ministerio de Cultura, lo que hemos hecho otros a través de escritura, de investigación, de tesis, que pensamos que ya va tomando forma, porque la oralitura ya no solamente se queda en el marco de lo indígena, lo que está avanzando hacia una oralitura campesina, una oralitura afro y una oralitura de un tipo de mestizaje que es necesario continuar, ¿no? Maestro, Namaste maestro Bataki, no puedo trabajar un poco con el maestro, tiene que pauliar de botar cuadra, decía mi lengua que bonito encontrarme con hombres y mujeres que hacen de este lugar un lugar sagrado para compartir esa palabra que dejaron nuestros abuelos, que es sagrado. Y este lugar es sagrado porque cada uno de ustedes es sagrado. Y eso es lo que es sagrado. Muchas gracias por la invitación de Andrea y todos los que organizan. Tenemos una tradición de tres mosqueteros que siempre venían desde el 2000. Yo voy aquí a Medellín y a los diferentes municipios aquí cercanos a Medellín. Y creo que se empezaron como a mal acostumbrar que estuviéramos los tres con Vito, Chana, nuestro hermano Guayú, Freddy, que mi hermano, mi persona. Y un día decidimos que ya era suficiente que nuestros pasos estuvieran por aquí sin piedad. Hermanos de nuestras comunidades más jóvenes para renovar un poco la palabra. Y después de varios años volvemos a encontrarnos. Y André es cómplice de este encuentro aquí. Y cumpliendo con esa proyección que teníamos de que deberían venir más hermanos que estén dedicados a la lectura, jóvenes, nos encontramos ya con Pedro aquí, alegría. Y bueno, de esas siembras que se han venido haciendo, creo que algo ha quedado, ¿no?, en este paso por estos lugares. Y con el paso del tiempo pues, se van dando cosechas, ¿no? Y las cosechas se encuentran como, por ejemplo, como siempre leímos en las tesis de grado que hacen los estudiantes de literatura, por ejemplo, y de maestrías, de doctorados incluso, no solamente aquí de Colombia, sino de otros países, sobre todo de Europa, que están como muy interesados en el pensamiento latinoamericano, sobre todo de pueblos originarios. Pues todo eso creo que es como una cosecha de ese símbolo, de esa palabra, que afortunadamente nosotros hemos tomado una partecita de eso, continuando con la tarea que traemos. Quería hacer ese paréntesis antes de poder compartir un poquitito sobre la propuesta de hablar sobre la cosmovisión. Yo quiero partir de algo elemental para toda cultura, no solamente para los pueblos indígenas. Y es que para mí, en la medida que hemos venido escuchando, sobre todo a partir de lo que son nuestras lenguas maternas, hay dos elementos que constituyen como la columna vertebral de la existencia de toda cultura. Y uno logra entenderlo con mayor razón cuando vive de manera muy cercana y cotidianamente lo que es
entender a través de la lengua lo que representa esa vida. Estos dos elementos son el territorio y la lengua. Son dos elementos que, digamos, el uno no puede existir sin el otro. Son fundamentales. No creo que haya cultura que no haya podido desarrollarse fuera de un territorio. Tiene que hacerlo obligatoriamente en un territorio. Y que tenga una lengua. Y la lengua nace justamente de esa relación que se establece entre hombre y naturaleza. Y logra nombrar todo lo que existe en el territorio. Entonces, por ejemplo, en nuestras lenguas no existe, por ejemplo, la palabra mar, porque nosotros no tenemos cerca del mar. Y nuestros abuelos, cuando inventaron la lengua, iban inventando de acuerdo a lo que el territorio les ofrecía, ¿no? Y de acuerdo a esos fenómenos naturales y sobrenaturales que en ese lugar. Pues así se inventaron las lenguas, ¿no? De esa permanente compenetración, sobre todo de esa dedicación a algo que hoy, en nuestro ritmo de vida, hemos perdido, la contemplación. Ellos se sentaban a contemplar horas, días, semanas, años, o toda su vida contemplaba para concluir algo. Y entonces ahí se va construyendo la palabra, pero no la palabra porque sí, sino es el espíritu de la palabra como tal. Y es ahí donde nosotros encontramos un respaldo a esto que hoy estamos llamando la lectura. Usted decía, o la literatura. La literatura es una propuesta que tiene otro compañero académico, pero nuestra propuesta es la oralitura, según. Y vamos entendiendo que la lengua nos permite entender lo que es el territorio, y vivir el territorio nos permite entender lo que representa la lengua. Entonces, en esa relación entre ser humano y naturaleza, va construyendo una lengua. Y entonces podemos irnos dando cuenta en ejemplos sencillos. Pensemos un momento en nuestros hermanos en Vega, desplazados que habitan las grandes ciudades de nuestro país. Miremos, por ejemplo, yo creo que aquí también hay desplazados en Vega, en Cali, en Bogotá hay muchísimos, y ha sido noticia estos últimos días. Por ejemplo, los niños que nacen en Bogotá, niños en Vega, se nacen en Bogotá, saben pronunciar su lengua. Un día yo les preguntaba a los niños que para ellos, no recuerdo la palabra exactamente en verano para decir río, les preguntaba cómo se imaginan el río. O sea, ellos pronunciaban la palabra río, pero no sabían que era un río. Eso es grave. Es la destrucción de una cultura, ¿no? Pues miren cómo el territorio y la lengua son el uno para el otro, y no puede existir el uno sin el otro. Entonces había vacíos. Y entonces ahí empezamos a hacer un cuestionamiento con las autoridades en torno a que era necesario retornar como su lugar de origen. Y es ahí donde se cierra la cosmovisión. Esa es la cosmovisión, es la vida de la cotidianidad. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, somos hombres del maíz, somos seres del maíz. Y todo el maíz que era toda la filosofía. Pues, por ejemplo, así algo sencillo, nosotros tenemos una fecha especial que en nuestra lengua se llama Pitznate. Es una palabra compuesta, Pitzka es abundancia, es mucha cantidad de algo, y coincide con las épocas de cosecha, ¿no? Y las cosechas pues, son de maíz, mucho maíz y fruta, ¿no? Y con eso se hace un plato, digamos, el mejor plato pues, que tenemos dentro de nuestra comunidad. Entonces, como hay abundancia de maíz, toda la comida de esos días está hecha en base al maíz. Pero, ¿qué significa el maíz? En nuestra lengua decimos Ushhuachán, para referirse al maíz. Y Ushhuachán quiere decir el fruto de la fuerza y la esperanza. Entonces, miren cómo aquí reafirmamos algo que decía Pedro y que decía, y lo corroboraba Frey, que nuestras lenguas son muy poéticas, ¿no? Y alguien por ahí decía que son lenguas demasiado cultas, muy cultas. Y
de verdad, cuando nosotros hablamos internamente, cuando vemos a nuestros mayores, la reverencia con que ellos se refieren en un saludo, por ejemplo, cuando se encuentran, es muy profundo. Entonces uno empieza a encontrar con esta palabra huachán, que literalmente uno podría decir huachán igual maíz, pero ya queda ahí como castrado el espíritu de la palabra como tal, ¿no? Pero cuando nos dicen los mayores que significa el fruto de la fuerza, claro, cuando uno come o toma chichita un poquito fermentada, se llena de fuerza, ¿no? Siente como que puede contra todo el mundo, ¿no? Y si toma demasiado el guachán, toma demasiada fuerza, demasiada chicha, toma tanta fuerza que es incontrolable y se emborracha. No puede ni comer. Pues miren el poder de ese fruto, pero cómo la palabra lo llega a significar de una manera tan potente, ¿no? Que cuando uno escucha esa palabra ya siente espiritualmente y el cuerpo como que hormiguea por ahí en todas partes, ¿no? Al sentir que se pronuncia esa palabra y siente que como que es el fruto de la fuerza, ¿no? Y así podemos ir encontrando palabras que nos permiten adentrarnos en una filosofía, una forma de pensar. Y cuando dicen el fruto de la fuerza y la esperanza, ¿por qué? Porque es que cuando nos saludamos, que es Hoshwachana, que es de la raíz Huachana, cuando decimos Hoshwachana es cuando nos encontramos y nos saludamos. Hoshwachana quiere decir darnos fuerza, darnos esperanza. Entonces cuando me encuentro con alguien en mi comunidad y lo saludo, estoy desarrollando el acto de Hoshwachana, que es darnos esperanza, porque vivimos. Es celebrar la vida contigo, no vemos con cada uno. Eso es algo esperanzador. Pues miren cómo, de algo tan sencillo, de un grano de maíz, cómo se empieza a generar todo una filosofía, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en las cosechas se desarrolla lo que llaman hatán. Hatán es compartir ambas cosechas al otro. Y se hace una distribución, por lo menos con la gente que hace parte de la familia más cercana. Y luego cuando el otro tiene cosecha también. Entonces miren cómo estas palabras generan una forma, una dinámica de vida. Y así podemos ir hablando de muchas palabras que hacen parte de nuestra lengua. Ya solamente no veo que para continuar. Bueno, yo creo que quedamos bastante inquietos, además pues de que se nos abre un panorama bastante amplio. Cada uno de los pueblos originarios de nuestro continente pues tienen una visión del mundo bastante interesante. Yo en este tiempito me tomé como el atrevimiento de rastrear algunas cosas sobre cada uno de los invitados y a cada uno de ellos pues voy a tratar de transmitirle una inquietud a partir de algo que a mí me llamó la atención de su obra con un comentario que quisiera que nos contara. Con el maestro Freddy yo tuve la oportunidad de estar leyendo algunos de sus textos y me encontré con un texto muy interesante, de hecho muy breve, Harawi, canción. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención porque, como usted lo decía ahora, de las tradiciones de los pueblos quechohablantes, el Harawi en el Perú es muy importante y es un relato, una canción para contar historias, para hacer un rito, para antes de hacer cualquier cosa o después incluso de hacerlas, siempre hay un canto. Y eso es como una forma de ritualización también de los pueblos. Me hacía usted pensar con este relato. Yo tengo la universidad, yo trabajo en un curso que se llama Religiones del Mundo, y hace poco hablaba con los chicos de un ritual que hacían los maoríes, el haka, ¿cierto? Esa danza famosa que incluso se ve en el rugby o en el rugby, y que para muchos es incluso como asustadora, ¿no? Porque es una danza que muestra elementos tanto de bienvenida, de ritual de despedida. Maestro, me gustaría mucho que nos hablara de ese poema, si lo puede recitar en lengua y después recitarlo en español. Yo lo tengo aquí, seguramente usted lo sabe, y que nos hable de ese poema y de ese elemento ritual que hay en los árabes. Bueno, sí, hay varias formas de escribir y cantar y contar, ¿no?
El Jarawi es uno de los, es una composición muy corta, muy parecido a los haiku, que se hace para, bien sea para cantar con flauta o con tambor o con algo de charango, y responde sobre todo a expresiones de amor, a alguien que se fue y entonces se le canta, porque se extraña. A alguien que debe venir, se le canta para que regrese. Y hay otro tipo de composiciones mucho más largas, ¿no? Que responden ya a otros, digamos, a otros estilos en el mundo hecho. Lo que he venido mirando es que en nuestras comunidades aún se hacen este tipo de jarabis, o nosotros dicen yarabis, o yarabíes. Desde luego, pues cada cual en su lengua le tendrá su nombre. Nosotros le decimos jarabi porque precisamente es tono triste de amor. Ese es más o menos lo que ha interpretado personas como Arguedas o algunos investigadores de la literatura andina. Pero otros decimos que no necesariamente eran tonos tristes. Cuando ya llegó la presencia española, entonces lo movieron a que eran cantos muy tristes. Pero no, también había jarabis alegres. También porque alguien venía o la familia y se iba a congregar, entonces hacían un jarabe cuando se estaba cantando, ¿no? Yo no recuerdo el poema yo soy muy malo para aprenderme mis propios poemas. Pero por ejemplo, un jarabe puede ser más o menos, ¿no? Puede ser, para no irme, puede ser, por ejemplo, jaco, 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 kuntur, 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 jaco, 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 jaco. Kuntur, 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 kurkui. Munai kiri, va con tambor, entonces está diciendo, ven, 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 súbete al cóndor y ven, ven, ven a la montaña, ven, 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 ven que yo te espera mi corazón. ¿Ya? Ese es un tipo de jarabe y se hace con tamborcito, pam, 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 pam. Se hace con flautica. Y yo voy a leer el que usted tiene, usted lo lee en lengua. Aquí está en lengua. Hatun Samai, Chamanta Yoyaita, Yoyai Mukumanta, Chimiduna, Jamoy Yarai Kuiwan, Yanka Son Boire Runamanta, Mira Ipak, Tapikai, Causa Ipak. Grandiosa esencia y flor del pensamiento, semilla de la memoria, palabra de la gente originaria. Ven, ven con tus añoranzas a tocar el corazón de la humanidad, multiplica el canto por la vida. En relación con el maestro Pedro, que nos contaba ahora que venía pues del pueblo inca y también un poco explorando algunas de sus palabras, entrevistas y algunas de sus lecturas, me llamó mucho la atención un concepto que usted en varias entrevistas menciona mucho y que hace parte de la cosmovisión de su pueblo, el Suma Rimay, ¿no? El Suma Rimay como ese concepto del hablar, el pensar y el vivir bonito, ¿no? Había una referencia que tal vez históricamente siempre se tiene en los pueblos del Putumayo o del Caquetá y de la Amazonía, y es el asunto que tristemente
convivieron los pueblos que allí habitaban con la situación de la casa Arana, ¿no? Que el famoso Arana de Iquitos, que Iquitos es un héroe y que para nuestras tierras pues es visto como un monstruo y además pues con todo el daño y la destrucción que hizo a los pueblos. Y yo creo que eso se necesita también pues un ejercicio de sanación. De hecho, porque en alguna medida este Suma Rimay es también, como usted lo decía en la entrevista, una palabra sanadora. Maestro, háblenos de ese concepto y todo lo que usted pueda contarnos en relación con su obra, cómo puede estar transversalizada por ese concepto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el Suma Rimay es uno de los principios del mundo andino prácticamente, ¿no? En India se conoce como Suma Rimay y se traduce como hablar bonito. Entonces dicen que para hablar bonito primero hay que pensar bonito, ¿no? El Suma Riyai. Y para pensar bonito también debemos vivir bonito, ¿sí? El Suma causal, para lograr de esa manera un bonito camino, ¿no? Creo que al tener nosotros desde muy jóvenes estos principios, al haber tenido la posibilidad de que nos hayan contado, de haberlos escuchado y de recibir en muchas ocasiones consejos para que los pongamos en práctica de forma adecuada, creo que eso termina repercutiendo no solamente en lo que es el quehacer poético, ¿no? El arte poético, sino visto de una manera más general como un significado para la vida, ¿sí? El Suma Rimay, porque creo que no podemos pretender generar unas expresiones bonitas, unas palabras bonitas o incluso llegar a alcanzar la poesía si estamos alejados de los otros principios, ¿no? Estamos alejados del Suma Rimay, de cuidar nuestro pensamiento, de cuidar nuestras emociones, ¿no? De cuidar nuestra salud mental y también si no estamos también de alguna manera relacionados con el otro principio que es el suma causal, ¿sí? El vivir bonito. Entonces creo que de alguna manera sí, todos esos principios están de forma transversal, no solamente en la obra, porque esa es la pretensión que yo siempre aspiro, es esa, ¿no? Lograr el Suma Rimay a través de mi trabajo. Ya pues dirá la historia y las personas si hemos logrado alcanzar o al menos acercarnos a esa posibilidad de lograr el Suma Rimay, pero más que todo pues también intento como practicarlo con mi vida, seguir más que todos esos principios. Si de pronto no alcanzamos en el quehacer poético literario, al menos nos va a servir para sí llevar una vida bonita en suma causal. Maestro, ¿nos podría recitar uno de sus poemas que usted sienta tiene esa visión? Les voy a leer un poema que se titula El lenguaje del fuego. A las palabras les gusta el fuego, por eso acudimos al ritual de escuchar, con un trozo de leña recogido en el camino. El pasado, el presente y el futuro transcurren a nuestro lado mientras observamos, al igual que lo hicieron nuestros antepasados, los designios infinitos de las llamas. Un jaguar de humo azul y copal parece estar a punto de rugir, pero calla, se transforma en planta, pavo real y mantarraya, previo a esfumarse en la nave. Mi abuela, antes de contar un cuento, atizaba el fuego y traducía para nosotros su lenguaje. Silva,
tendremos visitas, auguraba y disponía más pan sobre la mesa. También solía interpretar el aleteo sutil de los colibríes que llegaban a su jardín. Son mensajeros, decía, de otras vidas, de otros tiempos, y sonreía hasta que las lágrimas brillaban en sus ojos. Esta noche alguien cantará tu canción, abuela, y nombrará esta tierra, sus verdes praderas, sus venados escondidos tras la niebla. De su voz surgirán otra vez tus palabras, y los animales extraordinarios de tus cuentos dormirán serenos junto al fuego eterno. Al despertar, esperaremos en tu jardín, con las manos repletas de geranios, el aleteo sutil de los colibríes. Muchas gracias. Maestro Hugo, también un poco en la búsqueda de algunos de los elementos de su obra y también de sus palabras, me encontré con algo muy particular y es el hecho de esa relación que usted ya ahorita mencionaba, la importancia de preservar la palabra, la memoria de los pueblos. Pero a mí me gustaría preguntarle, me gustó mucho un texto que usted escribió sobre la planta, sobre el yagé, ¿sí? ¿Cómo está o cómo encontrar esa relación entre palabra, memoria y un elemento muy importante de los pueblos tradicionales, que es la medicina tradicional? Y cómo dialogar en este escenario donde cada vez a veces se occidentaliza más el pensamiento e incluso se distorsiona lo que la medicina tradicional tiene para contarnos, para decirnos en muchos de los escenarios pues, que directamente conocemos. Digamos, el pueblo Camsra es un pueblo cuya planta sagrada es el yagé, el ají. Y pues tuve la fortuna de nacer en un hogar donde mi padre era un taita que desde muy niño nos indicó el camino del taita yagé. Mi madre, que aún vive, es una mujer también que maneja las plantas medicinales y con ella también heredó la tradición del yagé. Entonces, tanto por la familia de mi padre como de mi madre, venimos de esa costumbre del yagé. Y nosotros de muy niños tomamos el yaguecito. La primera vez que recuerdo haberlo tomado fue cuando tenía unos 7 años. Y en esa ocasión, tomando por uno de los taitas que aún no vive, los taitas mayores, taita que viví, estuve en mi casa, muy amigos con mi padre y mi madre. Pero yo no sabía, pues, a los 7 años quién era, y lo que sí sabía era que me gustaba estar en medio de ellos. Y mi papá nos invitaba, nos fue como acostumbrando a estar en esos espacios. Lo que recuerdo de ese ritual es que de repente yo estaba tranquilo en medio de todos los taitas que estaban tomando en la casa de mi padre, y de repente yo sentí que me desmayé, pero al momento que me desmayaba salía como un humo de vino. Y entonces se alteraron los taitas, el taita que dijo, no déjenlo. Él está en su lucha, no déjenlo. Entonces, mi madre es una mamá, siente mucho cuando su hijo le pasaba. Y ella sentía como que me moría. Y decía, no, pero se va a morir. Yo solamente escuchaba por allá, a lo lejos, en el eco. Escuchaba, pero se va a morir. Y decía, no, es que le está saliendo mucho humo. Dice mi madre que de mí salía mucho humo. Esa era la visión que tenía, ¿no? Y de la borrachera que teníamos de que se en ese momento. Y en ese momento entendí, desde esa edad, entendí como esa grandeza, ¿no? de esta planta y estar siempre, digamos, en medio de estos taitas que son los maestros. Y entonces, desde ese momento hasta ahora, siempre estamos acompañados del taita yagecito, ¿no?
que simplemente es un taika espiritual que nos permite, bueno, voy a ver si no se me entender. Digamos, nosotros somos una realidad con un yo físico, que lo conocemos desde eso que es un mundo físico. Pero también tenemos dentro de nosotros un yo interno, un yo espiritual, que para el caso nuestro como Kamsras, y según alrededor de 400 pueblos indígenas de todo lo que es la Amazonía en Sudamérica, tienen como planta sagrada el yagé. Para nosotros Kamsras, el yagé es ese espíritu que nos permite construir un puente entre el yo físico, entre dos extremos, donde está el yo físico, que soy yo, y el yo espiritual. Entonces, al nosotros participar en el ritual viaje, logramos construir un puente espiritual que nos permite un diálogo interno entre el yo físico y el yo interno. Entonces surgen preguntas internas, es un diálogo interior. Entonces surgen muchas preguntas alrededor de todo lo que es nuestra vida, todo lo positivo, lo negativo, las angustias, las alegrías. Puede llevarte a una pregunta que de pronto te quedó sonando de la conversación de que tu abuelito, tu bisabuelo, por allá, ocurrió con él un hecho relevante en la vida de la comunidad o de la familia. Puedes llegar hasta allá y encontrar una respuesta. O puedes mirar algo de tu presente, que estás haciendo, o puedes visionar algo más hacia adelante, te estás reviviendo sobre algo. Ese es el poder del yagé que nos permite a nosotros dialogar sobre lo que nosotros internamente somos, que no podríamos hacerlo así, de manera física. Pero nosotros recurrimos a esta planta sagrada justamente para encontrar respuestas a una gran cantidad de preguntas que tenemos y que con el paso del tiempo se nos van convirtiendo en unas inquietudes, a veces en angustias, y el cuerpo lo siente como que hay algo internamente que no lo deja tranquilo. ¿Ya? Puedes tener una tristeza, hermano, ¿por qué? Y entonces, a través del viaje, por eso nuestros abuelos fueron tan sabios, ¿no? Que periódicamente, por lo menos cada una mañana, se hacía un ritual de viaje para limpiar. ¿Para qué? Para limpiarse de esas energías que a uno le entristecían, lo angustiaban o le hacían sentir como una enfermedad espiritual que de a poquito le va agobiando. Pero también para potencializar, para descubrirse esas cosas positivas que están guardadas aquí dentro de uno y que uno no sabe físicamente que están allí, pero cuando uno el viaje las descubre y las potencializa. Nuestros mayores dicen que el viaje es un método de conocimiento, es como por ejemplo el occidente tiene el método científico para justificar algo, o aprender o entender algo. Para nosotros los Kamsras decimos que el viaje es el método, ¿no?, de conocimiento para nosotros. Es cierto, por ejemplo, un taika que nunca ha ido a la universidad, ¿cómo logra saber que todas las plantas del páramo, del llano, de la montaña, sirven para tratar determinada enfermedad? Y es justamente gracias a ese conocimiento es que nuestras comunidades hoy, pleno siglo XXI, viven, ¿no?, y logran superar enfermedades que si retrocedemos por ejemplo a 1900, un poco más hacia atrás, no teníamos médicos que asistieran a nuestros enfermos en esa época, ¿no?, con medicinas occidentales, y eran atendidos con plantas medicinales por nuestros propios taitas. Algo había ahí de saber, de conocimiento que permitía superar esas enfermedades que se tenían en ese tiempo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo lograban ese conocimiento nuestros taitas? Pues justamente, entre más tomaban viajecito, y si ellos tenían o eran llamados para cumplir esa misión de ser médicos tradicionales en la comunidad, el viaje les iba a entregar más poder, y a medida que consumían más viaje, la visión los llevaba, les indicaba en qué lugar se escondía una planta de páramo, como decía, esta planta está allí, y se la mostraba en la visión. Luego, después de que pasaba el ritual, tenía que ir hasta allá, y como ya recibió las indicaciones en la visión, estaría ahí la planta,
servía para eso que en la visión le había dado las instrucciones. Entonces, si un artista, por ejemplo, un pintor, en el caso mío, a veces estoy queriendo escribir sobre algo y patina y patina y pasan días y pasan meses y no logro escribir un poema o un cuento corto, bueno, lo que sea. Y uno toma un poquito de yaque y uno está con el lápiz, la hojita allí, hace garabatos, pero luego descifra y sale el poema. Entonces, miren cómo desde las diferentes áreas que cada persona tenga en la comunidad, cuando toma yaque siempre es tan sabio que se acomoda a eso que tú buscas. Pues por eso decimos que el yaque es un método de conocimiento, porque nos permite adentrarnos a esa búsqueda que tenemos, ¿no? Y efectivamente él tiene respuesta para todo, ¿no? Es esa conexión que tenemos nosotros para ese diálogo interno. Entonces, aquí dentro de nosotros está toda esa palabra verdad, pero no podemos acceder a ella porque no tenemos una forma. Nosotros lo hacemos y llegamos allá. Esto se ha popularizado tanto, ¿no? Y se ha tergiversado tanto que hemos llegado a la prostitución de estas plantas sagradas. Por ejemplo, pensar en la planta del hacha o de la coca, ¿no? Que es una planta sagrada también de muchas culturas originarias del mundo. Pero mira dónde hemos llegado, ¿no? A convertir en cocaína, que es dañino. El yaque también, uno ya escucha que aquí en muchas partes, ¿no? El turismo del yaque, ¿no? ¿Para dónde vamos? Es como de tener dinero, es otra forma de hacer dinero. Pero miren hasta dónde se llega. Es un riesgo y aprovecho para decirles lo siguiente, es que en nuestra lengua decimos tzpatzana mamá. Tzpatzana mamá es el término que inventaron nuestros abuelos para referirse a la madre responsable, a la madre tierra. Decimos en nuestra lengua nos referimos a la madre tierra como una mamá responsable. Y ella como madre responsable nos ha dado todas las plantas que existen. No hay nada en la naturaleza, no hay ni una planta que sea mala. Todas son buenas, todas cumplen su función. ¿No? Y como todos somos sus hijos, no solamente los que somos indígenas, ustedes también son hijos. Esta madre tierra, esta madre responsable. Lo importante es que se reconozcan. Algunos no se reconocen. Pero ella como madre responsable dejó las plantas para todos. O sea que ustedes también están llamados a que la planta del yajecito y otras plantas sagradas de otros pueblos indígenas, ustedes puedan ser partícipes, pero con responsabilidad. Y que no lo hagan en cualquier lugar. Por eso hay unos taitas, hay unos lugares donde se hace, ¿no? Y decirles que esas plantas que vienen de una madre responsable, que es la madre tierra, está hecho también para todos sus hijos, que somos todos los seres humanos, independientemente de que pertenezcan a la cultura. Entonces, el yaque es para nosotros, digamos, es taita. Cuando decimos taita, la palabra taita es como, es una palabra muy sagrada, empezando pues por referirnos a nuestro papá. Taita decimos a nuestra autoridad, taita le decimos a taita yaque, que es ese taita espiritual, ese ser espiritual que nos guía, que nos permite tener luz. Entonces, taita yaque es algo así como eso, la luz de nuestra vida. Pastor, no sé si quisiera recitarnos el que usted tiene aquí, el que yo leí, o si tiene otro en su memoria. Yo había reseñado este. Yaque 1. Sé quién eres. Te he mirado en el yaque, a través de sus bellos colores, ese mundo mágico, colorido, la geometría borracha, ha mostrado las figuras perfectas, el sueño pensado, la alucinación, el tránsito, el viaje a otro mundo, al mundo donde reposan todas las verdades, el mundo donde nada se puede esconder, donde nada se puede negar, el mundo donde todo se puede saber, el mundo del saber. Allá he viajado, te he mirado. Todo lo que he mirado en el yaque, todo lo que he mirado a través de la huasca que da poder, saber, conocer, no te lo puedo decir. Solo quiero que sepas que te he mirado.
Bueno, yo quiero que hablamos un poco también la conversación con el público después de estas dos intervenciones, creo que bastante importantes y llenas de mucho conocimiento. Abrimos el micrófono para los que quieran acá preguntar, hacer algún comentario a alguno de los maestros. No, yo quisiera, de algún modo, pues, además de agradecerle a los compañeros, poetas, hermanos mayores, como también lo decimos, como reforzar esa idea que Hugo acaba de plantear, la delicadeza también de utilizar las plantas sagradas de manera esnovista, ¿cierto? Como suele hacerse en las ciudades. Me surge nomás un ejemplo en el Peñol, donde ahora he estado como viviendo por una investigación pues, que también estoy realizando. Hubo un irresponsable que estaba dando viaje con borrachero. Entonces, imagínense el nivel de irresponsabilidad mezclando dos plantas, cada una tiene su función de una manera pues irresponsable, o no encuentro otra palabra, y casi, afortunadamente pues no llegó a suceder, pero casi se muere una persona en una toma de esas, y eso logró pues como que al menos él cayera en cuenta de que no es un juego, ¿cierto? Y de que no es un asunto de una postura, sino que tiene esa gran responsabilidad de la que nos hablaba Hugo. Entonces, como eso, como que pudieran Pedro, Freddy también como invitarnos a ese asunto. Una vez con el pueblo NASA, con el mayor Meislame Camayo es el apellido bisnieto del gran Taita, del gran mayor Quintín Lame, le pregunta a un muchacho, un antropólogo, que cómo era el asunto de las plantas sagradas, y la respuesta de él fue: mijo, todas las plantas son sagradas, ¿cierto? En términos estrictos. Entonces sería como eso, Freddy y Pedro, que de algún modo ya pues Hugo nos lo dijo, esa invitación a que seamos como más responsables con eso, desde la visión propia de sus pueblos, que tendrían para sumarle a este llamado. Sí, gracias, Candel. Como lo mencionaba Hugo, digamos que la modernidad también nos ha traído ese afán, ¿no? de buscarle a todo una parte económica, ¿no? Lamentablemente. Y también el afán de nosotros como personas de querer solucionar todos nuestros problemas de forma inmediata, como si hubiese una fórmula mágica para ello, ¿no? Tenemos en cuenta que como personas, como seres humanos, somos víctimas, ¿no? Precisamente de este sistema que ha traído la modernidad, ¿no? Víctimas de la explotación laboral, también de la falta de oportunidades, de la desigualdad tan grande que hay en este país. En ese sentido, las prácticas ancestrales y las prácticas rituales y de sanación aquí en el país son muy relevantes, ¿no? Son muy relevantes y significativas, teniendo en cuenta que es una buena manera para que gran parte de nuestra población acceda, ¿no? Acceda a la salud, sobre todo, ¿no? En muchos territorios, en el departamento del Putumayo, en toda la parte de la Amazonía, el acceso a la salud es muy limitado, deficiente, ¿no? Que no se cuenta con los especialistas, mucho menos con instalaciones u hospitales del tercer nivel, ¿no? Entonces, son las autoridades mayores, las personas conocedoras de los diferentes pueblos originarios, pueblos afros, que tienen el conocimiento, los que de alguna manera garantizan este derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, el llamado es a tener un poquito de conciencia y más que todo pues a respetarnos, ¿no? A respetarnos como personas, a querernos un poquito más para que no entreguemos nuestro bienestar y nuestra salud y nuestro cuerpo
pues, en manos de cualquier persona, ¿no? Que nos ofrece a veces esa fórmula mágica para atender nuestros problemas, sabiendo que pues eso no es así, ¿no? Las cosas no son de esa manera. Ese sería como mi mensaje. Bueno, pues agradeciendo al Gran Espíritu que a la vez de que nos hace compartir la palabra, nos envía también cosas. Aquí con mi hermano que me trajo un poquito de la Sierra Nevada. Yo tengo ahí en el maletín ahora, ya me voy ya del sur. En realidad, pienso que la pandemia nos dejó duras lecciones para todos, en el sentido del cuidado de la madre tierra y las responsabilidades que tenemos, ¿no? Pero igualmente nos recordó lo que ya decía mi hermano, de que la madre tierra es muy bondadosa con todos, pero los seres humanos, en nuestros egos y prepotencias, hemos pensado que somos los únicos, ¿no? Entonces, ahí están las plantas para retornarles lo que les han quitado, ¿no? La hoja de coca, que es una planta supremamente espiritual, bondadosa, que puede retornarse, que puede volver a cultivarse. Solamente nosotros como gente indígena, sino que también en el campesinado habrá que mirar ahora que se pueda discutir algunas normas o leyes para que el campesino también tenga las maticas de coca y quien quiera tenerlo en el jardín pueda tenerlo legalmente. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado algunas maticas a algunos sitios y las han cultivado. Inclusive aquí en Medellín, una vez inauguramos la siembra de una matica en la biblioteca El Retiro, como que le llaman. Ahí hay una mata grande, ahí hicimos todo un ritual y se hizo la matica para tenerla, para darle aromática a los muchachos que iban a la biblioteca. Entonces, retornar esas formas de prácticas digamos que no son modas, sino que son parte de nuestra vida. Y de ir quitando ese colonialismo tan grave que nos colocaron, ¿no? En donde todo lo que teníamos, las culturas indígenas y afros y otros pueblos y culturas populares, todo era malo. Entonces yo creo que estamos a tiempo de aprender de lo que ocurrió en la pandemia, aprender de las luchas que nos estamos dando y bueno, confiar en que el Gran Espíritu a través de las plantas también está hablando. Por ejemplo, esto que me está entregando acá mi hermano Hugo, eso es un llamado. Estamos hablando de la lectura, estamos hablando de poesía, estamos hablando de canto. Y nosotros realmente, hace rato yo lo pensé, dije, bueno, voy a sacar la coquita del maletín y si vamos a hablar de eso, pero no lo hice. Y viene aquí mi hermano, me la entrega, no lo olvidemos. Entonces, muy contentos de compartir, muy agradecidos de encontrarnos, de la invitación. Y bueno, pues si hay más preguntas, tranquilos que estamos en familia, pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta para los tres, obviamente, y es dentro de esas lenguas nativas, si pudieran escoger una palabra que sea como la más bonita o la que mejor resume su obra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, hay muchas, ¿no? Creo que las lenguas indígenas son muy ricas en, en- en- en entregar como esos mensajes, no como
como un simple sistema de comunicación, ¿sí? Sino como la palabra como una fuerza que moldea la vida. Yo a veces miro así las palabras y podría empezar a hablar de varias. Pero hay una que sí me gusta mucho porque a pesar de que es una palabra, a pesar de que es una sola palabra, dependiendo del contexto, cumple una función muy valiosa en lengua de signos hawaiana. Hawaiian tiene varias traducciones, pero una de las que me encanta y me gusta muchísimo a mí es, quiere decir Hawaiian, quiere decir sembrar la palabra en el corazón. Y cuando decimos Hawaiian, o más bien cuando escuchamos de una abuelo esa palabra, del más mayor de nuestra generación, Hawaiian, es decir, te voy a sembrar una palabra en tu corazón. Uno de una se estremece, porque uno no sabe si será que él o lo va a regañar, o le va a llamar la atención, o le va a, digamos, contar una historia que le va a contar. ¿No? Entonces uno, en ese momento, tanto la voz del mayor como la palabra como tal lo pone uno sí a temblar. ¿No? Y ya cuando uno se sienta con él y empieza a hablar, es que empieza uno a entender cuál era el motivo del por qué él dijo eso. Entonces, por ejemplo, si uno ha cometido una falta y lo van a justiciar, ¿no? Esa es la palabra hawaiana. ¿Por qué razón? Bueno, porque tú hiciste esto. Entonces, le empiezan a hacer una reflexión. Le dicen, si uno cometió una falta en la comunidad, le empiezan a indagar, le dicen, ¿por qué lo hiciste? Allá no llegan a acusar, o tú lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Una vez le indagan, le dicen, bueno, ahora tienes que irte a tomar un viajecito para que tú mismo internamente entiendas por qué hiciste eso. Y entonces es a través del viaje que continúa esa siembra de esa palabra, de ese hawaiiano, porque ya viene una intención, se va a tomar el viajecito, es con la intención de entender por qué yo actué mal en ese momento. Y entonces el viajecito le hace entender por qué. Luego toma el viajecito y vuelve a sentarse con el mayor, o a veces son varios mayores que tienen que ver con ese tema. Y uno les cuenta y empiezan ellos a entender. Ya la experiencia de ellos les hace dar cuenta de por qué la persona es así. Pues a mí me encanta mucho esa palabra, hawaiiana, porque si lo ponemos en otro contexto, cuando el abuelo o el papá le va a enseñar algo a uno, le dice, no, hawaiiana, aquí esta semilla sirve para esto y esto, se cultiva de esta manera, entonces está sembrando otro tipo de palabra. Entonces, es sembrar la palabra en el corazón. Y creo que esa es una tarea de todos. Hawaiiana, tenemos que ser sembradores de palabras en los corazones. En realidad hay muchas palabras, como dice Hugo, hay muchas palabras en nuestra lengua que incluso una remite a la otra. A veces es difícil uno definirse por una sola palabra. Por ejemplo, palabras como la que explicaba Pedro, Samay, que es una palabra, a mí me gusta mucho, es una palabra que implica lo que sale de adentro, el aliento, ¿no? Y es una palabra que se ha sostenido hasta en la ceremonia, ¿no? El Samay siempre se usa para hacer armonizaciones, limpiezas, ¿eh? Los abuelos siempre la tienen ahí con la guaya. Y Samay ha ido recorriendo hasta el nombre de mujeres, el nombre de nuevos niños ahí. Se está retomando. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho, también tiene mucho significado, que es Munay. Munay es amor, es una forma de amor. Pero el Munay, si usted le agrega el ki,
Munaiki ya es conexión a diferentes formas del amor. Y así hay palabras que han sido rebeldes y que por encima de las fronteras y de las guerras y todo, y ahí las tenemos, como es la palabra taita. Yo creo que ustedes la deben recordar. Taita, lo que dijo acá, taita para padre, taita para un determinado gobernador, inclusive en las comunidades ahora también le dan a algún tipo de gobernantes que tienen sus cargos, taitas, pero una palabra bien rebelde, por encima de lo que sea, ahí va. Y usted la encuentra hasta en el norte del país, la zona Caribe, y no se pone a ver si es Inga, si es Kansas, si es Yanacuna, si es... No, yo la encontraba en los Nasa, allá en la selva, taita. Exacto. Los Nasa también eran negros, pero también dicen taita, o los Misayas le dicen tata, que viene a ser una pequeña palabra, pero es la misma. Así es. Maestro Freddy, bueno, es difícil, ¿no?, decantarse por una sola palabra. A mí en particular, como mencionaba el maestro Freddy, una de mis palabras favoritas, preferidas es Samay. Creo que el Samay se acerca mucho a lo que yo pretendo con mi obra, con mi poesía, que es el generar bienestar, ¿no?, en las personas que la lean o que me escuchen. Si nunca aspira a ser un sinónimo de venganza ni de maldad en ninguna medida, a pesar de que en la obra tocamos temas difíciles también, ¿no?, del contexto social en el que vivimos en el departamento del Putumayo, de violencia y de minoría, pero nunca aspiramos, no siempre aspiramos a generar bienestar con las palabras. Entonces, de alguna manera, mi palabra favorita sí es amar, por eso, porque aspiro a dejar esa energía bonita en el corazón de los demás, en la medida de lo posible también aprender, escuchar y recibir también un poquito del sabor que tienen todas las personas para compartir. Creo que también hay otra palabra que me gusta mucho, que es Sinyak, ¿no? En Kamsa, que significa el fuego, como el espíritu del fuego, porque es el fuego el que permite el encuentro, y el encuentro abre la posibilidad de las palabras. ¿Sí? Entonces creo que es muy valioso mantener siempre el fuego encendido en nosotros, alrededor y en torno de las palabras, del Sumarimai que hablábamos hace un momento. Creo que esas dos palabras me gustan mucho. También hay una palabra en Kamsa que es Benach, camino, porque creo que aún como descendientes de pueblos originarios tenemos mucho camino por recorrer, por dejar nuestras huellas aquí en esta tierra. Bueno, queremos agradecer a los maestros Freddy, Hugo y Pedro que hoy nos han ilustrado con todos sus conocimientos, también con algo de sus letras. Agradecemos pues a la Jornada Internacional de Literatura Andrés Bello por esta oportunidad y bueno, los invitamos a que sigan participando de los demás eventos que se realizarán durante estos 2 días más, sábado, domingo, esta noche también. Ahí en la programación pueden encontrar todo lo demás. Compañero, ¿algo para decir para cerrar? Bueno, ante todo, muchas gracias, amigos. Es un grato encuentro con Freddy, que ya nos conocíamos, y a quienes se conectaron a esta hora con nosotros. El profe Mauro, quien considero que es una mente muy brillante y que sabe conducir
este tipo de charlas de una manera muy coherente y muy amena. A continuación vamos a tener en Confama Sede Bello la presentación del libro Poética a la Cena del maestro Javier Espinosa Mantujano del estado Chiapas de México. Posterior a ello tendremos la presentación del libro Fábulas de Pueblo Quemado de la gran poeta de apartado Marta Quiñones, que nos acompaña esta noche también en Confama Sede Bello. Y posteriormente tendremos a las 8:30 de la noche la lectura El Jaguar y la Anaconda, poetas de Aviala, donde vamos a tener también ya la presencia de Vito Ushana, quien se encuentra en este momento en Río Negro, donde también se me escapaba justo en Río Negro tenemos la lectura Mestizajes, en la cual estaría Damaris Londoño, del pueblo en Verá de Yavira, de Frontino, del resguardo de Frontino. Está con nosotros también allá suena paradójico, pero está con nosotros también allá en Río Negro la poeta Raizal Rubille Pérez Somerson, Vito Ushana del pueblo Guayú y también Oscar Cruz de Cuba. Entonces los invitamos a que nos acompañen esta noche al cierre, al menos de esta jornada del día de hoy, con la lectura El Jaguar y la Anaconda. Y tendremos una sorpresa musical, dos sorpresas musicales. La Chirimía Callejera, que es una propuesta musical de acá del municipio de Bello, dirigida por el maestro Carlos Estrada, de grandes músicos de Bello que exploran los ritmos del sur, Chirimía Caucana. Entonces, como para que nos hagamos una buena fiesta esta noche. Y también viene el grupo Ancuwilk, de un invitado del pueblo Canchá también. Dice que te conoce, Hugo, que tú eres un amigo de su padre, entonces para él va a ser un grato encuentro también. Nos van a compartir su música posterior a la Chirimía Callejera. Muchas gracias de nuevo y no, maravilloso encuentro.